Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Hoy quédese porque vamos a hablar de un tema que a muchas nos interesa, pero fíjese que no nada más a la gente que pueda estar cerca o que esté o que pues haya llegado el periodo de la menopausia, sino también a los hijos, a los esposos, a los amigos, a la gente de trabajo, porque es un tema del que mucho se habla y poco se sabe, porque se sabe a medias. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Cuando era niña, como siempre he sido de un carácter así medio especial e impulsivo, lo que me decía mi gente cercana era, pareces menopáusica. Eso sin saber que pueda ser una ofensa, o sea, es una cosa que dices, ay, y empieza uno a tener como el temor de qué cosa es la menopausia. Vamos a hablar de eso en un momentito más. Síganos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Y bueno, pues tenemos aquí a Claudia Franquis que nos va a dar unos datos. Así es, Ney, muchas gracias. Pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el año 2025, la menopausia alcanzará a más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Y en el 2035, 1 de cada 3 mujeres en México estará transitando la etapa del climaterio o la posmenopausia. Aproximadamente 25% de las mujeres continúan con bochornos después de la menopausia durante al menos 5 años y 10% presentan síntomas hasta 12 años después. En el mundo, el 85% de las mujeres con síntomas de menopausia, esto es grave, no recibe una terapia eficaz. Ni terapia ni información. Ni información eficaz. 70% presenta bochornos, los cuales son un factor de riesgo para un posible infarto. Ay, ¿a poco? Ahorita vamos a preguntar eso a las expertas, y por eso invitamos a Gabriela Rojas, fundadora y CEO de Sin Reglas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Neira. Y a Mamen Díaz, cofundadora también de Sin Reglas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, y muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, pues entonces, ante esto que conté, ¿no? De pareces menopáusica, y me lo decía una mujer que bueno, yo creo que andaba en los 30 o 40, no sabía tampoco de este tipo de cosas, y yo me quedé con eso de la menopausia, porque hablaban de los bochornos y hablaban. Entonces, cuando me estaba acercando a los 50, recuerdo que fui a ver al ginecólogo, porque bueno, las mujeres creemos que el ginecólogo es quien atiende la menopausia, cuando en realidad es multifactorial, y el endocrinólogo y muchas de las cosas. Bueno, llego con mi querido doctor, el único que he tenido durante toda mi vida, así, el ginecólogo, y le digo, vengo porque necesito saber si ya sabes, los estudios hormonales y todo. Me dice, ¿has perdido el periodo? No. ¿Has tenido algún síntoma? No. ¿Has tenido bochorno? No. Entonces, ¿por qué vienes? Bueno, es que han dicho que es horrendo y quiero prepararme. Me dicen, pero bueno, lo horrendo, y ustedes me dirán, porque bueno, él es ginecólogo, es hombre, o sea, también tiene ciertos factores, no desestimamos a los hombres, sin embargo, no es lo mismo quien lo está viviendo. Y me dice, hay un alto porcentaje de mujeres que no tiene esta cantidad de síntomas. Y se la pasan. Y esto que han dicho de la menopausia, lo han hecho el porcentaje menor de las mujeres. O sea, me dijo. Entonces, pues ya cuando te llegue, pues ahí vemos. Y además no puedes tomar hormonas porque tu mamá tuvo cáncer, tu tía tuvo cáncer de mama y todo eso. Y yo dije, bueno, me fui a un centro especializado en menopausia en Polanco. Ahí voy, no me quedé conforme. El centro Engel. Ese. Bueno, fui, me hicieron estudios y todo. Me dijeron, no, todavía no estás en la época, suplementos y cosas y todo muy lindas y todo. Y dije, bueno, a ver, explíquenos y eso que soy una mujer de medios, informada, que lee, que va con especialistas. ¿Qué pasa con las mujeres en las sierras?
que no les llega. Así es que todos suyos el micrófono, los micrófonos. Gracias, Neira. Bueno, tu experiencia es la experiencia de la mayor parte de las mujeres en nuestro país y en el mundo. O sea, todas nos enfrentamos a la menopausia como un tabú, a la menopausia relacionada con estigma, con vergüenza, ¿no? Y creo que, y también relacionada con el fin de la vida, la vejez, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, tiene una razón de ser, ¿no? El siglo pasado, en los 30s y 40s, la esperanza de vida era similar a la edad de la menopausia, la edad promedio, que son 47.8 años. Pero hoy nos queda un tercio o la mitad de nuestra vida por delante. Entonces, no es el final de la vida, es una etapa natural de la vida y no tendría por qué ser estigmatizada. Y nos vamos me voy a ir un paso más atrás. Todo el ciclo reproductivo de la mujer está vinculado con estigma, vergüenza. O sea, si tú te acuerdas de la menstruación, seguramente también te sorprendió la menstruación, como te va a sorprender o te sorprendió la menopausia, pero ambas estaban relacionadas. Todavía no me con llega. Vergüenza. Bueno, no sabemos. Ah, sí, ya hice el test ahorita. Ya hiciste el test. Ahorita les platicamos qué es eso del buenísimo. test. Ahorita les platicamos. Pero sí, entonces tu historia muestra también lo del tabú, pero también muestra lo que pasa cuando las mujeres llegan al consultorio médico. Ese tabú... Bájale 2 rayitas. Es que ese tabú se replica en el consultorio, se replica en el lugar de trabajo, ¿no? En todos lados lo vivimos. Oye, yo defendiendo a mi médico, ¿no será que porque no vio en los estudios algo? No, porque te voy a decir que según el primer estudio sobre vivencia, percepción e impacto de la menopausia en la sociedad mexicana que hicimos en Sin Reglas, 9 de cada 10 mujeres tienen síntomas. Entonces, la mayoría tiene síntomas, no como te lo comentó tu doctor, sí. que es la minoría la que tiene síntomas, sí. ¿no? En promedio tienen 8 síntomas de los 34 que existen. No a todas nos dan los mismos síntomas y no todas pasamos por los mismos síntomas al mismo tiempo. Yo me compré mis abanicos y nada. Bueno, qué bueno, pues tú entre más aguantes mejor. Pero también nos estamos enfrentando al desconocimiento de las personas. Sí. 8 de cada 10 personas en nuestro país saben poco o nada de la menopausia. Y también nos estamos enfrentando al sistema de salud, a los doctores, como el tuyo, ¿no? Lo que vimos en el estudio es que solo 1 de cada 5 mujeres en nuestro país tiene acceso a atención potencialmente más integral. El resto de las mujeres no reciben atención. Y se ve todavía peor si vemos las brechas de acceso que tú acabas de mencionar. ¿Qué pasa tú pudiste ir a una clínica en Polanco, ¿no? Tuviste los medios para pagar, para saber. Imagínate, una mujer en la Sierra Tarahumara o en los Altos de Guerrero. O sea, menos saben, tienen menos conocimiento y tienen todavía menor probabilidad de tener acceso a atención con perspectiva de género de forma integral, ¿no? De un profesional de la salud. Mamen, vamos a ir por partes, ¿no? Para la gente que no sabe lo que es la menopausia, y vamos a enfocarnos en los aspectos físico, emocional, o sea, mental, todo esto. Entonces, dinos así con unas palabras muy simples lo que es, como en qué periodo puede ser, y cuáles son algunos de estos 34 síntomas que podemos presentar en algún momento las mujeres cuando lleguemos a la etapa de la menopausia. Súper. Mira, la menopausia es la segunda o tercera transición hormonal, dependiendo si decidiste o no ser mamá, que tiene la mujer derivado de una baja de hormonas, ¿no? La mujer le empiezan a bajar las hormonas y empieza a dejar de reglar durante 12 meses consecutivos. Entonces, la menopausia es un día, es cuando dejas de reglar durante 12 meses consecutivos. Y eso representa el final de nuestra vida reproductiva, ¿no? Pero antes de llegar ese día es lo que se conoce la perimenopausia. Y después de ese día es lo que se conoce la posmenopausia y estos 3 periodos es lo que conocemos como climaterio, ¿no? Ok. En la perimenopausia se detonan la mayoría de los síntomas y las mayores severidades, ¿no? Como tú sabes y como dijo Gaby, no todas las mujeres tienen el mismo recorrido en esta etapa de la vida y esto depende de muchos factores, ¿no? Y también depende en el momento en que se manifieste, ¿no? La menopausia. En nuestro estudio se arrojó que la población mexicana entra en la menopausia a los 48 años,
pero también la duración de los síntomas es diferente para cada mujer y las severidades de los síntomas, ¿no? Tú puedes tener un cóctel de síntomas con severidades totalmente diferentes a las mías, ¿no? Ahora sí, entrando a los síntomas, ¿no? Ya un poco en el contexto de explicar un poco lo que es la menopausia y sus etapas, son 34 síntomas de índole físico, emocional y mental. Y les voy a sacar algunos de los 34. Toma nota, ¿no? Klaus, toma y nota. me voy a ir quizá por los que mayor sintomatología tienen las mujeres, ¿no? El ganador o el pionero es el bochorno y la sudoración nocturna, ¿no? El insomnio. Tú sabes lo que es para una mujer no dormir. Bueno, para una mujer, para un hombre y para cualquier persona no dormir, ¿no? Luego el tema de las palpitaciones, el tema de la fatiga, el tema de la niebla y la dificultad para concentrarse, ¿no? Que todos esos tienen un impacto directo en la vida laboral de la mujer, ¿no? Luego todo el cóctel emocional que tiene que ver con irritabilidad, cambio de humor, depresión. De repente las mujeres no nos aguantamos y tenemos una montaña rusa, de repente estás feliz y de repente quieres llorar todo el día, ¿no? Sí. Luego también se detonan síntomas vaginales y urinarios, ¿no? Infecciones, atrofia, dificultad de alcanzar un orgasmo, que eso tiene más como la parte sexual, ¿no? Dolor al tener relaciones, ¿no? Y también tiene otra gama de síntomas como dolor en las articulaciones, ¿no? Al final perdemos colágeno en los huesos y eso nos genera que de repente la rodilla te empieza a doler, el cuello, ¿no? Tengas ahí alguna fractura, etcétera, ¿no? Migrañas, resequedad en la piel, en el pelo. Al final el estrógeno es un protector natural de nuestro cuerpo, entonces al bajar los niveles de estrógeno empezamos a tener resequedad, por eso nos empezamos a arrugar más en la piel, en el pelo, en la vagina, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya te dije como 20 de los 34, ¿no? No, pues ya tengo un chorro. Eso es lo que me imaginé cuando dijiste que no tienes ninguno de los 20. Pues, wow. O sea, no, todavía es Qué regular, maravilla. Exacto, cuento el 28 y es exacto, pero el mal humor lo he tenido muy constante, Pues duermo prepárate, como angelita. porque se exponencia. A ver, esposo, dime cuál es tu, ya has notado. Pero, No, pero sí, o sea, pues no tengo la irritabilidad y todo eso. Y la depresión no. Buenísimo. Ansiedad tampoco. Pues la ansiedad normal. Pero Ahora, que he yo tenido toda la vida. Oye, Neira, pero yo te felicito porque una mujer que vaya con un doctor antes de empezar a tener síntomas, o sea, tú eres un outlier en el tema del... Pero es que todas mis amigas nos juntamos en los cafés y empiezan a contar ya dicen que van a poner su mesa de regalos en la tal o tal farmacia, ¿no? Y entonces yo tengo achaques de otras cosas, no del estómago, no de, o sea, otro tipo de cosas. Sin embargo, no he sentido nada que vaya relacionado con... Ah, pues el estómago, ahí te va otro. Distensión abdominal y la mujer empieza a acumular grasa en la parte de la cintura, ¿no? Bueno, esa también la tengo. Problemas digestivos, ahí te van 3 de Sí. toda la parte digestiva, ¿no? Que también, ahí también afecta la menopausia. Sí me interesa porque me acuerdo que una vez fui con unas amigas a ver, ellas son mucho más grandes que yo, 20, 15 años más grandes, y fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba Menopausia el musical. Ajá. Y entonces, bueno, ellas, o sea, se botaban de la risa porque hacen ver cosas bastante desagradables en la vida real, pero de manera de comedia. Sí. No, de cuando estás en esto y salen los bochornos, o no quieres ver a nadie, o estás con el esposo, o todo eso. Entonces, a mí la verdad es que dije, híjole, sí me preocupé, ¿no? Me preocupé porque si de repente no me aguanto, pues imagínate con menopausia. Bueno, podrá ser que a lo mejor a ti no te afecte ese síntoma. Sí. Como decíamos, cada mujer tiene su propio camino. A lo mejor tú vas a ser de esas mujeres, de ese 10% de mujeres que no tienen síntomas. Sí. Mi esposo Que dice sería que... una maravilla. Dice mi esposo que con los años se me ha vuelto el carácter de la señora Claus, cuando era yo toda alterada, ¿no? Bueno, quién sabe, pero yo quiero que nos preparemos y Correcto. que escuchemos, porque eso digo hoy.
pero no sabes el cuerpo cómo esté preparándose para mañana o cómo sea cuando ya en realidad dejes de tener el periodo. Yo digo, pues, ¿cuál vergüenza de ser? ¡Ay, qué padre! O sea, no. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias? Porque yo digo, ay, pues, ¿para qué queremos ya la menstruación? ¿No? Nada más es una lata. O sea, qué bueno que ya no esté, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son los beneficios o lo que perdemos y cómo se puede sustituir? Porque también he escuchado cosas tremendas que muchos doctores están haciendo de poner unas cosas que se llaman pellets. Sí. Y que les ponen y no se los pueden quitar en 6 meses. Y entonces, si no le cayó bien a la persona, ya se amoló esos 6 meses. Cuéntenos sobre estas cosas alternativas y qué hacer. Claro, y de hecho vamos a tener justo un conversatorio por el Día Mundial de la Menopausia, a las que los invitamos a todos y a todas a participar, donde uno de los temas centrales que vamos a tocar es el tema de terapia de reemplazo hormonal. Okay. Sí, no, cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos y beneficios, porque a diferencia, por ejemplo, de los antibióticos, que tú puedes decir, bueno, si tienes cierta infección, el antibiótico va a matar la bacteria. En este caso, es algo súper personal para cada mujer, ¿no? Dependiendo de tus síntomas, del impacto que los síntomas tengan en tu vida, de tu historia clínica. Tú mencionabas, ¿no? En tu caso, hay mucho cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tu historia clínica y a partir de eso, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento y los riesgos y beneficios de cada una en tu caso, ¿no? Y por eso se hace tan complicado, ¿no? El caso de los pellets, por ejemplo, bien lo dijiste, te ponen el pellet y ya no te lo puedes quitar por 6 meses, ¿no? Hasta que se acaba. Y ese es el tema, ¿no? Hay alternativas que están aprobadas por la FDA o por COFEPRIS y hay otras que no, ¿no? Y ahí sí, ojo todas, ¿no? Hay que estar, muy atentas a las alternativas y la evidencia que hay sobre esas alternativas. También en redes, por ejemplo, se habla mucho de suplementos, ¿no? Sí. Y lo mismo, porque ahí esa es otra alternativa. Los suplementos, hay unos que tienen evidencia científica de que te ayudan y otros que tienen evidencia en conflicto y otros que inclusive te pueden hacer daño, ¿no? Entonces no nos automediquemos. Ay, ¿no? sí, y es bien común ir al súper y ver cosas, ¿verdad? Lo que sí o sí ayuda a todas las mujeres es la adopción de hábitos saludables. Ay, sí. Ya empezó, o sea, ya empezamos. Ya empezamos, ¿no? Con el tema. Fui con el endocrinólogo. Exacto. Entonces, voy con el endocrinólogo por el hipotiroidismo y le digo, no, doctor, es que... Y llevo mi montonal de estudios, ¿no? Sí. Y me dice, no, pues la tiroides está controlada. Y todos los estudios habidos y por haber que me mandaron. Y le digo, entonces no le puedo echar la culpa de mi obesidad a la menopausia. No, aquí dice que no estás... la tiroides, no, está controlado, son tus hábitos, claro. O sea, no hay otra, y entonces, mira, aquí vienen, yo pensé que te ibas a salvar, pero no. Ibas a salvar. Esa es la parte más difícil, la adopción de hábitos saludables. Y las mujeres que se preparan, como tú, jovencitas, entran y transitan en esta etapa de la vida mucho más suave y con severidades más bajas. ¿Cuál jovencitas? Bueno, estás mucho más jovencita, tal es que no has entrado a la menopausia. No, voy a cumplir 53. Bueno, pues qué maravilla. Sí. No tienes síntomas en la peri. Está buenísimo. O en la peri, porque sí me salió. Yo pensaba que estabas más jovencita. No. Bueno, pues por eso es que cuando yo iba a entrar a los 50, o sea, cumpliendo 50 es cuando fui a los doctores, no porque dijera yo quiero gastar mi dinero. No. Y ese es un punto importante el que acabas de tocar, porque la edad promedio que salió en el estudio que hicimos fue 47.8 años, la edad promedio de la última regla. Pero hay mujeres que empiezan antes y hay mujeres que empiezan después. Hay mujeres que incluso empiezan antes de los 40. Sí. Y puede ser, por ejemplo, por un tema quirúrgico. Sí, tuvimos a una aquí que hizo un libro. Menopausia temprana. O por un tratamiento oncológico. Sí. 26 años. Y por eso... eso... Sí. Perdón, nada más. Por eso es tan importante que la menopausia esté ligada a los cambios hormonales y no a la edad. Aunque normalmente empiezan los primeros síntomas a partir de los 40, puedes empezar antes o puedes... ¿Qué es lo que tenemos que saber? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos tenemos que informar?
Mira, justo yo creo que el tema, y bueno, y ya Gaby mencionó los datos tan pobres que tenemos en la sociedad mexicana sobre el tema de conocimiento. Entonces, yo te diría que lo primero que hay que hacer es sensibilizar, comunicar y educar, ¿no? La segunda parte que te diría que hay que hacer es romper el silencio, hablarlo, ¿no? Comunicarlo, generar conversación, ¿no? Que no sea un tabú, que no sea un estigma, ¿no? Sino sea una etapa natural de la vida de la mujer. Así como hemos avanzado mucho en la menstruación, porque hemos avanzado mucho en la menstruación, tenemos ahora que avanzar en el tema de comunicación y conversación en la parte de la menopausia, ¿no? Y finalmente, pues la parte de la atención, ¿no? Y la atención también tiene que ver con que lo que hemos visto en el estudio de Sin Reglas es que tenemos un nivel de desconocimiento por parte de la sociedad en general y por otra parte de los especialistas de salud, ¿no? Sí. Y como dijimos, tocan 34 síntomas, entonces tocan muchas especialidades. Y que puede ser menopausia, puede ser otra cosa. Correcto. O puede ser, o sea, tú puedes estar deprimida con cambios de humor y el origen puede ser muchos, ¿no? Pero un doctor tiene que tener la preparación para guiar y acompañar a la mujer en esa etapa de la vida. Y si con ciertas preguntas que le haga un especialista de la salud, ¿no? A la mujer, podrían poner sobre la mesa que el origen puede ser la menopausia o no, ¿no? Pero al final necesitamos esa educación y concientización por parte también de los profesionales de la salud. ¿Qué encontramos en Sin Reglas? Encuentran varias cosas. Primero que nada, una comunidad que las acompaña y las abraza en esta etapa de la vida y queremos contar esa historia distinta, ¿no? De lo que es la menopausia. Nos encanta la palabra de menopausia en japonés que es konenki, que significa renacer, ¿no? Llenarte de energía. No es el fin de la vida y eso es lo que queremos contar. Encuentras acompañamiento, tenemos círculos de mujeres con una guía experta en menopausia en donde puedes compartir tus experiencias para no vivirlo sola, pero también aprender sobre la menopausia, los síntomas, cómo manejarlos mejor, cómo adoptar hábitos saludables, cómo vivir con propósito en esta etapa. Tienes la guía de la menopausia, donde puedes aprender de todos estos síntomas que platicamos, por qué pasa la ciencia detrás y cómo manejarlos mejor. Y tenemos una clínica virtual con telemedicina donde puedes hacer tu cita con una médica general, una ginecóloga, psicóloga, tanatóloga, neuropsicóloga y sexóloga y nutrióloga. Entonces, tienes allí todo para la menopausia en un mismo lugar. ¿Y qué le pueden decir por los minutos que nos quedan a los hombres? Pues que también, los hombres también pasan por una transición hormonal, aunque para los hombres el impacto es menor, ¿no? Al final nosotros tenemos una montaña rusa entre la progesterona y el estrógeno que sube y baja durante todo nuestro ciclo de vida. Y los hombres al final tienen una hormona que es la que juega en esta etapa de la vida, que es la testosterona, pero la testosterona va bajando de manera muy paulatina. Bueno, diferencia, porque hay hombres que según esto y en los chismes de los espectáculos, que a los 80 han sido papás. Exacto. De hecho, un dato curioso. En el reino animal, solo las mujeres, las personas o los seres humanos, las ballenas y algunas familias de primates pasan por la menopausia. El resto de los animales del reino animal no pasan por eso, se pueden seguir reproduciendo hasta el final de la vida. O sea, que es un dato curioso. O sea, nos pasa a nosotras y a muy pocas especies. Mamen, pero yo me refería a los hombres acompañantes de las mujeres en etapa menopausia. Importantísimo. Porque también en el escucha, estudio... esposo, para cuando llegue, mira, escucha. En el estudio de Sin Reglas también medimos el impacto que tiene la menopausia en el ámbito laboral, en la salud y en las familias, justamente por lo que tú comentas. O sea, necesitamos también que el hombre conozca, ¿no? La etapa y la sintomatología en la que entra la mujer para que la acompañe en esta etapa de la vida, donde se necesita una empatía, ¿no? Sí. Y no se vale estereotipar a la mujer con que pues ya no sirve para nada, no quiere tener relaciones, está de pésimo humor, está menopáusica, ¿no? Eso al final es una discriminación a la mujer, ¿no? Sí. Entonces, para eso también necesitamos sensibilizar, para que hombres y mujeres, jóvenes y mayores, tengan el conocimiento de la menopausia, ¿no? Hace unos días estaba bien estresada por varias cosas, el trabajo, llamadas, el hijo y todo, y entonces le digo a mi esposo, ¿sabes qué? De verdad que no me aguanto ni yo. Y entonces me dice, oye, amor,
¿no estarás ya empezando tu periodo? Bueno, qué bueno, Qué tienes maravilla. una suerte Exacto. de tener un No, hombre pero, empático. a ver. No, pues eres muy, muy suertuda, ¿no? Oye, la importancia de hablarlo con tu pareja, ¿no? Sí. Hay que hablarlo con tu pareja, con tus hijos, con todas las personas a tu alrededor. Bueno, pero fue ya después de grandes batallas, guerras y cosas, donde ya uno va sentando la edad, Sí. se va convirtiendo en una señora Claus y ya va diciendo, "Ay, esto para qué pelea uno, ¿no?" Entonces, es importante, métanse. Miren, yo ya hice mi Menotest, menotest y salí ¿cómo se le perimenopausia. perimenopausia, ¿no? Y ya me mandó para que pueda yo observar. Mañana hay una masterclass, pero además en 29, 30 también va a haber otras clases, comunidades Sí. y cosas bien importantes. Síganos en redes. En redes, porque ahí es donde anunciamos Sí, todas hay un chorro de estas cosas bien bonitas. Exacto, conversatorios y masterclasses. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, como Sin Reglas. Voy a volverles a invitar porque quisiéramos hablar del tema emocional. Ahora Sí. nos fuimos mucho al tema de salud y médico, sino qué hacer. Hay una persona que me dice que ella no pasó nada de la menopausia, pero me está mintiendo porque yo recuerdo perfectamente, recuerdo que una vez me dijo que sentía como que quería aventarse el balcón. Sí, pues Y que llegó con el médico y le dieron un suplemento y tan. Y ya Se sintió mejor. se sintió mejor. Pero como es de esas personas que se quitan la edad y que se siente adolescente, ay, saludos, ma. Entonces, pues tampoco sé muy bien. No tengo antecedentes de qué pasó con mi abuela, ni qué pasó con mi mamá, porque pues mi mamá toda la vida es bella, entonces, pues tampoco sé, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que sí sabemos es lo que sentimos nosotros. Sin importar tu familia, sin importar el contexto, sino nosotros. Entonces, informémonos, veamos y aceptemos qué es lo que está pasando con nosotros. Exacto. Y busquemos gente calificada y certificada como quienes están en 100 reglas. Muchas gracias. Gracias, Muchas Mayra. Gracias por Mayra. haber estado con Muchas gracias nosotros. por Y este ahí voy a espacio. estar en su comunidad para ver cómo la paso, ¿no? Pero no cuando llegue, desde ya, ¿no? Ya por la edad, ya. Imagínate, decía yo, no, tiene que ser ya, porque imagínense después un hijo adolescente. Tengo un hijo de 4. ¿De 4 años? Bueno, es que lo adopté. Ah. Pero bueno, el cansancio es el mío. No, bueno, o sea, qué energía, ¿eh? o Bueno, sea, pasa con un hijo de felicidades. 4, O sea, con un adolescente sí, está duro. así es. Te Además, gustan los las retos, hormonas Neida, de te todos. gustan los retos. sí, Te no, gustan los además retos. a mí los dolores de parto me duraron durante 10 años de intentos y de cosas y todo. Afortunadamente nunca usé hormonas ni nada. Buenísimo. Entonces cuando no se dio, dijimos, bueno, nos quedamos así y llegó, sin pedir. Llegó, bueno, pidiéndole a Dios. Novedades, nos vamos a las novedades cuando las hormonas se desmadran, de la doctora Miriam Al-Adib. Este libro nos llegó, apenas lo vamos a revisar, es la editorial Paidós, Cuando las hormonas se desmadran, un libro para entender la biología femenina. A través de su lectura podemos entender que el equilibrio es la clave del bienestar físico y emocional, como nos dijeron, hábitos, revisarse y estar al pendiente. Y otro, Los virus no entran por los pies, de la doctora Lucía Galán, de editorial Planeta, derriba los mitos que existen sobre la salud física y mental de los niños. Todo lo que tienes que saber de forma fácil. Es cierto, a mí me dicen siempre, ponte los zapatos, me encantan dar y no me los pongo. Y no me enfermo. Muchas gracias, Claudia, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, y hay que informarnos. Mis amigas no quisieron que nos pusiéramos una playera, bueno, por todas las demás sí, que decía con 50, pero con ese, ya de sin contarlos. 50. Y nos tomamos una foto grupal, pero una dijo, no, es que yo no quiero que sepa la edad. Nos arruinó, ya nos tuvimos que poner de blanco y de negro y hacernos la foto. Porque o sea, qué mejor que cuando digas tu edad te digan, ay, te vas de menos, o no. Correcto. O no de, ay, pues dice que tiene 28. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca.